Bienvenidos, bienvenidos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Como siempre, alabo y glorifico el nombre del Señor por este privilegio, por esta bendición de poder compartir con ustedes palabra de Dios. Y esta semana, y por varios programas, voy a compartir un tema que creo que le va a servir mucho. Voy a hablar acerca de las pruebas de nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada como el oro. Entonces, vamos en unos minutos más a entrar en el tema, pero antes quiero saludar a 2 o 3 personas muy especiales. Uno es mi hermano Carlos Campos de Maipú y a su esposa Olga y a su niña Stephanie. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su palabra. Mi hermano Carlos vino a verme a la oficina para bendecir mi vida compartiendo su testimonio, lo que Dios ha hecho en usted. También a mi hermano Bernabé, que me ve todos los días, me dijeron por ahí. Sin embargo, no lo he visto. Quiero verlo en Alameda 341. Un abrazo para usted. Mi hermana Paula y también allá en el norte. Se me escapa alguien, Antonia, eso es. Antonia, ahí estaba. Bueno, un abrazo para todos. Quiero saludar a mi mamita allá en Penco también, que no se encuentra muy bien de salud. Ánimo, mamita, que usted todavía tiene que llegar a los 90 y ya va camino a los 90 porque va a cumplir 82 pronto. Así que ánimo, que el Señor la bendiga. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero decirle que ahí en su pantalla tiene un número telefónico. Escúcheme atentamente. Ese número es para que lo anote y llame durante el día, de las 10 de la mañana, aunque siempre hay hermanos antes, pero de las 10 a las 6 más seguro. Y no llame durante el programa, porque a veces yo estoy en la oficina a las 7:30 cuando está corriendo el programa y suena el teléfono y me están hablando. Y me encuentran ahí, lógicamente, pero no estoy para atender el teléfono. Tengo muchas otras cosas que hacer. Y recuerde, es desde las 10 hasta las 6. ¿Ya? Quiero saludar a mis hermanos de Arica, y recibo muchas cartas y le agradezco al Señor por la familia de Arica que me bendicen continuamente con sus cartas y sus testimonios. Mis amados, quiero recordarles que los días sábados estamos orando desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Alameda 341, orando por el bien de nuestra patria, orando por el bienestar, orando para que no se legisle la impiedad. Estamos levantando una oración, un ruego, una súplica para que no se legisle la impiedad, impidiendo que se pongan de acuerdo esta gente impía, sin respeto por las leyes divinas, sin respeto por lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios creó a Adán y Eva, un macho y una hembra. Eso es lo que Dios creó. No creó otra cosa. Lo demás es distorsión de la realidad. Y eso es lo que quieren legislar. Y eso es una perversidad. Sodoma y Gomorra, lean el libro de Génesis, fue destruido a causa de esta perversidad. El imperio romano cayó, el imperio griego cayó por este problema. Y nosotros no vamos a caer en manos de impíos. Así que levántese el día sábado conmigo para orar de 9 a 12 e interceder y rogar a Dios por este propósito. Hay otros propósitos más, los demás se los cuento ya en privado. Amén. Ahora sí, sin más preámbulos, espéreme, no se mueva de ahí que vuelvo en unos segundos. Ya vuelvo. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Muy bien, ya estamos de regreso para entrar en el tema que nos va a ocupar durante varios programas. Quiero que se prepare porque este programa va a responder muchas de sus preguntas. No, nunca he pretendido tener la respuesta para todas las preguntas que la gente tiene, y aún yo llevo más de 40 años y todavía tengo
preguntas, porque la vida con el Señor va a ser hermosa, hermosa en un cielo nuevo, en una tierra nueva, pues vamos a tener la respuesta a nuestras inquietudes. Vamos a pasarnos la eternidad entendiendo las cosas que aquí no pudimos entender. Y una de las cosas que nos cuesta entender es el motivo de las pruebas. Y yo pretendo solamente dar dos o tres razones, motivos, por qué debemos ser probados. Está en la Escritura y como les digo y les anticipo, no pretendo dar respuesta a todas las preguntas, no pretendo saber toda la verdad. Entiendo y entrego lo que he recibido de gracia y de gracia doy por misericordia del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí dice claramente que la prueba de vuestra fe, nuestra fe debe ser probada. Y eso es un asunto que nos afecta toda la vida. A la gente cuando me pregunta, pastor, ¿cómo? Muchas veces me preguntan, ¿cómo usted puede tener tanta fe y Dios ha hecho tantas cosas en su vida? Les digo porque he sido probado de una manera increíble. Mi fe no es la misma que cuando nací de nuevo, lógicamente, pero es la prueba, las angustias, las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones, la escasez, la enfermedad, la pobreza. Todo eso es lo que permitió que mi fe creciera al punto que ahora estoy haciendo oraciones y peticiones que nunca jamás en la vida antes me pude haber imaginado, ni he escuchado a otra gente que esté haciendo una oración como la que estoy haciendo delante de Dios. Y una de ellas es la intervención divina en nuestra nación. Yo estoy orando por una intervención divina y la intervención en realidad ya se ejecutó. Lo que pasa es que desde el cielo hasta que se manifieste entre nosotros hay un espacio de tiempo. Bueno, ¿cómo puedo ser tan atrevido para orar y romper decretos municipales? A propósito, los que me siguen fielmente, llegó finalmente la orden de la municipalidad, no de la municipalidad, sino del Ministerio de la Vivienda, que le ordena al municipio de Santiago darnos el permiso de edificar. Después de 6 años o 7 años de clausuras, persecuciones, juicios, fui preso. A mí me tomaron preso por esta infamia y esta persecución vergonzosa del Departamento de Obras de la Municipalidad de Santiago. Todo una artimaña creyendo que me iban a atemorizar o creyendo que yo me iba a deprimir y que iba a renegar contra mi Dios. No, sabía que había que pasar la prueba, la pasamos. 2 años de trámites para que nos dieran un permiso de edificar. Un permiso que lo deben dar en 6 meses. Pero ganamos, tenemos el permiso. Ahora, todavía se pueden negar, pero ahora vamos a ir no al Tribunal del Cielo solo. Vamos a ir también al Tribunal de la Tierra. O sea, el señor director de obras de la ilustre Municipalidad de Santiago, díganle que tiene 2 demandas. Una en el cielo y otra aquí en la tierra. Si se escapa de una, cae en la otra. Así que está seguro siendo enjuiciado por esta persecución vergonzosa. Es una prueba de nuestra fe. Fuimos probados. Y los hermanos me decían, pastor, ¿y usted no se cansa de todo esto? No, le digo, porque sé lo que viene. Lo que viene es glorioso. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede un hijo de Dios tener gozo en medio de la prueba? ¿Quién? Si no anda pidiendo oración, hermano, estoy pasando una prueba horrible, oren por mí. Todo el mundo pide oración cuando está pasando por una prueba. Puede ser una prueba económica, puede ser una prueba emocional, hay un divorcio, hijos que se van de la casa, hay pruebas de matrimonios, de noviazgos en crisis emocional, la parte amorosa del ser humano cuando vive en crisis y la parte física, una enfermedad incurable, una operación costosa, la empresa que está quebrando, diferentes pruebas. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, claramente la Escritura dice que la fe es la que es probada. Nuestra fe se debe consolidar, se debe fortalecer. Ahora, para darle mayor fuerza a esta enseñanza, voy a leer muchas veces la primera epístola de Pedro en el capítulo 1
y también en el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, voy a leer 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aflicciones en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe. No es la fe en Dios la que es probada, porque ya creemos en Dios. Es la fe en su proyecto que tiene con nosotros. Ahora, ¿por qué debe ser probada nuestra fe? Porque Pablo le dice a Timoteo que tú tienes una fe genuina, una fe pura, que te heredó tu abuela y tu madre. Porque en la Escritura se enseña que hay una fe contaminada. ¿Y cuál es la fe contaminada? Le voy a explicar cuál es la fe contaminada. La fe que es contaminada es aquella que tiene puesto un ojo en el Señor, si fuera posible, ¿no? Como algunos peces, algún animal puede poner un ojo para acá y el otro para allá. Si fuera posible, tienen un ojo puesto en el Señor y el otro lo tienen puesto en las situaciones, en las cosas terrenales. No tienen su mirada puesta absolutamente en el Señor. Te voy a explicar por qué debe ser purificada nuestra fe, perfeccionada, probada la fe. Dios, cuando nos salva, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, comienza un proceso de vida y un plan extraordinario, maravilloso, comienza a desarrollarse. Igual como cuando una criatura nace en este mundo. Tenemos un bebé en brazos y las mamás que tienen su bebé recientemente en la congregación, son como 4 o 5, tienen un bebé de menos de un año y es la atención de todos. Sin embargo, se tiene que desarrollar en esa criatura un tremendo potencial. No sabemos si será un artista, no sabemos si será un gran profesor, no sabemos si será un científico, no sabemos si será un profesional, un empresario, no sabemos qué será esa criatura, pero hay un proceso por el cual esa criatura debe vivir. Y parte de ese proceso es que debe ser vacunada. Y la vacuna que recibe en la escuela, en el hospital recién nacido, la vacuna contra el sarampión, la viruela, la tuberculosis, contra esto, contra lo otro, y le vacunan durante el primer año. Y los primeros años los niños son vacunados. ¿Para qué? Para que crezca saludable, para que los virus, todas las epidemias que hay en la tierra, las infecciones no le alcancen o no le causen daño. Crearon esas vacunas para que se produzcan anticuerpos y de manera que se rechace toda infección y de esa manera tenga un desarrollo hermoso, saludable. Entra en un proceso la vida y esa nueva criatura va proyectándose y va a la escuela y aprende, pero tiene ya puesto en su cuerpo antídotos. La prueba de nuestra fe es muy parecida, es la vacunación. Son las vacunas para que cuando vengan cosas grandes nadie se asuste. Cuando nos clausuraron el templo por un resquicio legal, por una cuestión, yo les voy a explicar así de repente en detalles, nos clausuraron hace 7 años, casi 8 ya, porque la fachada de la propiedad no estaba de acuerdo con las leyes de la ciudad. Cuando nosotros solicitamos el primer permiso para arreglar la fachada, no nos dejaron estar dentro, cuando era la pura fachada había que cambiar. Entonces estábamos en eso, pedimos el permiso, no nos dejaban nada. Entonces ya vimos que era persecución, esto no era. Y usaban ese resquicio legal para mantenernos clausurados. ¿Pero qué hice yo? Rompimos los sellos. Fui ante el juez se declaró incompetente. ¿Por qué? Porque mi sentido común, no conocer las leyes, mi sentido común me dice que un juez no iba a aceptar que ahí existió la Secretaría Nacional de la Juventud, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ahí estuvo el comando del ex candidato Lavín. Funcionaron por 25 años funcionaron diferentes empresas, ahí llega una iglesia y le aplican la ley. ¿Por qué no se la aplicaron a los demás? Entonces esa injusticia fue la que yo hice, rompí los sellos y dije estoy dispuesto a todo. ¿Pero por qué el pastor tiene tanta fe de que no va a pasar nada? Porque ya había pasado muchas pruebas anteriores, muchas, durante 30 años. Entonces, la prueba de mi fe me permite saber que es un proceso en el que uno tiene que vivir para que se purifique la motivación. Como por ejemplo, Dios tiene un proyecto ahí y estos hijos de las tinieblas, hijos del infierno, instrumentos de Satanás, no iban a impedir
no iban a impedir que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, si yo no tengo fe, que hay un proceso, que hay un proyecto de Dios ahí, ¿sabes lo que hago? Lo que hicieron algunos. Pastor, vámonos para otro lado mejor. Vámonos, busquemos, vendemos la propiedad, y ya la habíamos comprado, vendemos la propiedad y nos vamos para otro lado total con estos 600, 800 millones que vale la propiedad. Vamos y nos compramos una manzana o un cajón de manzana también podría ser, ¿verdad? ¿Para qué no vamos a comprar una manzana nomás? ¿Cierto? Para que se resulte más graciosa la cosa, para no ponerle tanta seriedad. Nos compramos una manzana, le voy a contar una anécdota. Yo hacía al margen, porque sí me gusta, lo hago en la iglesia. Yo trabajé en Estados Unidos de intérprete en las cortes de tribunales de justicia. Entonces yo trabajaba para una oficina de abogados y a mí me llevaban como intérprete para hablar e interpretar lo que decían los acusados. Entonces me acuerdo de esto, que el juez se mató de la risa porque el contrincante también tenía que tener su propio, el acusador también tenía que tener su propio intérprete. Y entre paréntesis, gané mucha plata con eso, me pagaban 50,000 pesos la hora, para que tengan una idea, por estar ahí en tribunales. Entonces yo con gusto iba. Y dice en la persona, bueno, mi mamá tenía una manzana de una propiedad. ¿Y de cuánto era la propiedad? ¿Qué dimensiones tenía la propiedad? Le preguntó el juez. Yo estaba escuchando, yo no era el intérprete del otro. Y le dice, bueno, era una manzana. El intérprete dice que era una manzana, un apple. Y le dice el juez, oiga, ¿usted está loco o qué? ¿Cómo se le ocurre que va a tener una propiedad del porte de una manzana? Porque le tradujo la palabra apple, manzana, sin entender que era una hectárea de 10,000 metros cuadrados. Entonces el juez me mira a mí y me dice, oye, ¿usted entiende lo que está diciendo este tipo? Y yo le digo, no, se refiere a un block, que es la palabra en inglés. Un bloque, como dicen los mexicanos, que es 10,000 metros cuadrados, una manzana. Ah, dice el juez, eso tiene sentido. Porque ¿cómo se le ocurre a este decir que va a tener de propiedad una manzana? Ay, ay, ay. Y les pagan todavía, decía el juez. Y todavía les pagan para que vengan a interpretar. Me acordé de esa anécdota, no sé por qué me acordé de la manzana, porque los hermanos decían, nos compramos una manzana allá en Maipú. Y anduvimos. Ahora me dio ataque de risa. Y anduvimos buscando en Maipú una hectárea. Costaba 250 millones la hectárea, cerca del cementerio en Américo Vespucio. Y nos íbamos a comprar una hectárea para salir del centro, ya que estábamos siendo perseguidos, ya y dejar toda la cuestión. Fuimos. Y el Señor, mire, fueron tantas las dificultades, tantos los problemas que encontramos para comprar, porque teníamos los 250 millones para comprar la propiedad y nos librábamos de todo el lío. Pero viene el Señor, el Espíritu Santo, y nos dice claramente, ustedes no se mueven de aquí, esta propiedad yo se las he entregado. Hermano. Entonces, a pelear. Y nos quedamos ahí. Y ya ahora está el proyecto de construcción. Muy pronto les voy a mostrar la maqueta, en la pantalla va a salir la maqueta en tercera dimensión de lo que será la construcción de ese edificio que albergará no solo un templo, también un centro de formación técnica, instituto profesional y también, por supuesto, una universidad futura. Ahora, también va a haber un centro de servicios médicos, legales, dentistas, que va a ser absolutamente gratis. Así será la Casa de la Bendición, que va a estar ubicada en el centro. Pero tuvimos que pasar 7 años de pruebas. Entonces, purificada nuestra fe. Ahora, ¿la fe en qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe debe ser probada, pero no la fe en Dios, sino la fe en que este proceso Dios lo va a cumplir. Porque no se pierde la fe. Nadie que haya sido creyente se transforma por los problemas en un ateo. Lo que pasa es que el enemigo busca derribar el proceso, destruir el proyecto donde Dios te tiene. Si tú tienes una empresa y Dios te dijo que esa empresa va a ser próspera, si el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, rebeliones, enfermedades, y tú estás enfermo, entonces la verdad es que Cristo ya pagó por tu enfermedad. Apropiarse de esa bendición que significa tu sanidad, apropiarse de esa promesa que significa que tú tienes
derecho a tener una empresa próspera. Eso es un proceso en el cual tú debes declarar la palabra de Dios, debes apropiarte de la palabra de Dios. La fe es probada para que tengas convicción que es Dios quien hace las cosas y no tú. La prueba de tu empresa que está a punto de quebrar, y esta es una palabra de bendición para alguien, es que tú la has querido manejar, la has querido controlar, has querido hacer las cosas según tu idea, según tu inteligencia, según lo que tú has aprendido. Pero Dios tiene un proyecto nuevo. Entonces, cuando tú te metes en el proceso de Dios, Dios te cambia las cosas. La prueba tiene como propósito frenarte, pararte. Es decir, ya, por eso como dijo un amigo una vez, ahí estuve 2 meses en el hospital, amarrado, quebrado de mis 2 piernas y sin moverme y mirando el cielo. ¿Y qué estaba mirando el cielo? La única forma que Dios me dijo, me hizo entender que haya tenido que ocurrir, yo permití. Dios no manda las cosas malas. Él permite que ocurran las cosas para que uno quede detenido y diga, bueno, ahora sí estoy pensando en Dios. Dice, solamente fue en el hospital que me di cuenta que frágil es la vida, que frágil es todo y cómo uno hace las cosas a su modo sin mirar consecuencias. Pues bien, yo te quiero decir una cosa. Dios tiene un propósito en tu vida. Te llamó con un plan glorioso. Cuando naciste de nuevo, se empezó a desarrollar un proyecto sobrenatural en ti. Y el enemigo quiere truncar ese proyecto. Sin duda tienes vida eterna. Sin duda eres hijo de Dios. Sin duda eres bendecido. Pero tiene que transformarse. La bendición de Dios, la sanidad, la restauración de tu salud, la restauración de tu empresa, tiene que producirse por la palabra. Entonces dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe por qué entonces la prueba a mí no me asusta? Porque yo ya sé lo que viene más allá. Ya sé lo que viene. La prueba, la persecución que vivimos con el templo, ahí en Alameda 341, es que tenía que aparecer un edificio. Nosotros jamás pensamos en construir un edificio de 10 pisos de 1.500 millones de pesos. Lo que planeamos fue un templo de 3 pisos que costaba 250 millones levantarlo y ya estaría arriba eso. Pero Dios nos dijo, no va a ser de 3 pisos, va a ser de 10 pisos. Entonces, la prueba nos permitió ver más allá de los 3 pisos, más allá de un piso. Y ahora estamos planeando algo grande, más grande que nuestros sueños, porque la prueba te permite empezar a ver el proceso, el plan de Dios. Entonces, no te hundas en la prueba, no te hundas, no pongas la cabeza en la tierra como el avestruz. No. Fija tu mirada en el Señor, eleva tu mirada a Él y dile, Señor, yo sé que a través de esta prueba y por medio de esta prueba de mi fe va a ser purificada y voy a alcanzar el nivel que tú quieres que alcance. Perdóname por haberme quejado, amargado y haber refunfuñado, como decían los antiguos, y haber dicho cosas que no debía, como dijo Job, hablaba lo que no entendía. Hablaba cosas que eran demasiado incomprensibles para mi mente lógica. Deja de vivir en la lógica, en la racionalidad y permite que el Señor entre en tu corazón y Él te proyecte a través de esta dura prueba. Vamos a orar. Nos queda un par de minutos, lo justo para orar. Y voy a seguir con el tema, así que no te preocupes, que vamos a seguir hablando de la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe es la serie que nos va a ocupar varios programas. Porque tu fe, mi fe, es probada y debe ser probada para que sea purificada, más pura que el oro y pueda brillar para la gloria de Dios. Tu problema, díselo al Señor. Cuéntaselo ahora conmigo. ¿Quieres orar? Te invito a orar. Invito a los que están en momentos de prueba y a los que conocen personas que están pasando momentos de pruebas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos mis hermanos, oro por tus hijos preciosos, escogidos, en los cuales tú diseñaste y planeaste algo glorioso. Y estas pruebas a las cuales has permitido que vivan y que estén experimentando, son el camino que tú diseñaste para que dejemos de hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro antojo y voluntad, y permitamos que se hagan las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. Revélate en los corazones, revélate en aquellos que están pasando pruebas durísimas, a veces la muerte de un familiar, una enfermedad, a veces el fracaso matrimonial o a veces el fracaso económico.
Sé propicio, Señor. Y abre los ojos de cada uno de los que están viviendo momentos duros para que sepan que tú estás con ellos, que tú tienes un proyecto, un propósito glorioso y sobrenatural para cada uno de tus hijos escogidos. Señor, concédele ahora mismo que sean abiertos sus ojos y su entendimiento se expanda para que entienda que eres tú el que tiene el control de todas las cosas y que has diseñado lo más hermoso y glorioso para cada uno de tus hijos. Gracias por esto, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos queda un minuto, lo justo para decirles y volver a recalcarles una verdad. Y esta verdad es que Dios responde a la oración, que la prueba se pasa mejor cuando uno lee la palabra de Dios. Y en el próximo capítulo voy a leer pasajes más intensamente. Quiero que la carta de Santiago en el capítulo 1 y la carta de Pedro en el capítulo 1, primera carta de Pedro, sean tu sustento en este tiempo de prueba y te prepares para lo mejor. Que el Señor te bendiga. Vamos, y voy a declarar una vez más, como siempre lo hago en todos los programas, no importa la circunstancia, la prueba, la aflicción, la angustia, la persecución, lo que estés viviendo, no importa. Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos el próximo. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.